estoy tengo mala señal. Tanto la profe Gloria como yo pues tenemos problemas de conectividad. Si en algún momento se nos llega a caer de pronto el espacio, les pedimos el favor de que se vuelvan a conectar al mismo link, que nos tengan un poquito de paciencia. Damos inicio entonces a esta inducción, es la inducción, el espacio de etapa productiva. Vamos a hacer la presentación. En el momento los estamos acompañando 3 de los instructores que hacemos parte del equipo de etapa productiva y que los vamos a estar acompañando en este hermoso proceso. La profe Gloria, el profe Mauro que nos acompaña en el chat y quien les habla, Nora Montoya. Pasamos por favor, profe, a la diapositiva siguiente. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? Al inicio, pues les voy a dar la bienvenida. Esta es la agenda que tenemos programada para ustedes. Presentación del equipo de UNED, Unidad de Etapa Productiva. Vamos a presentar los roles de la UNED, los momentos de etapa productiva, las alternativas de etapa productiva y por último vamos a dejar el espacio de preguntas y de respuestas. Les pido el favor que mientras estamos exponiendo, ustedes permanezcan con sus micrófonos apagados. Al final, como lo están viendo, pues les vamos a dar el espacio para preguntas y respuestas. No se preocupen, sabemos que ustedes llegan, que estamos iniciando apenas este proceso de aprendizaje, el cual se divide en 2 momentos. En la primera parte vamos a estar enfocados en etapa lectiva, en todo lo que es formación, y el segundo espacio es el de etapa productiva. Una vez se aprueben las competencias de etapa lectiva, iniciaremos con etapa productiva. Etapa productiva es ya el último eslabón de la cadena, por llamarlo de alguna manera. Entonces no se preocupen, van a tener muchos espacios con nuestra área para resolver esas dudas, esas inquietudes que se van a ir presentando a lo largo del proceso. Hoy simplemente vamos a dar un abrebocas a lo que es el proceso de etapa productiva y a contarles cuáles son esas alternativas al día de hoy vigentes. ¿Qué es unidad de etapa productiva? La unidad de etapa productiva dispone de un líder que es el encargado precisamente de direccionar esos esfuerzos, esos recursos que son necesarios para la gestión y el cumplimiento de las metas relacionadas con el proceso de etapa productiva. ¿De cuál centro? El centro que actualmente los acompaña en este proceso. Por favor, no me apaguen el micrófono, gracias. Que es el centro de comercio, acorde a esos lineamientos, a esa normatividad vigente al momento. Nosotros estamos ubicados, el centro de comercio está ubicado en la regional Antioquia, en el centro. La oficina es la 509 para las personas que se encuentran acá en Medellín. Avancemos, profe, porfa. Como les decía, uno de los roles es precisamente el del líder de contrato, que es el profe Oscar Javier Rincón. Oscar Javier Rincón, este es el correo, él también es el encargado de el área de contrato de aprendizaje, no solamente es el líder de la unidad de etapa productiva, sino también de contrato de aprendizaje. Ustedes también van a tener una charla con el área de contrato de aprendizaje para la plataforma de SGVA, entonces no hay ningún problema. Las dudas que se presenten con respecto a esta alternativa, a la plataforma SGVA, la van a poder resolver en dicho espacio. El tecnólogo de contrato de aprendizaje es el compañero Henry Ospina. Henry es el encargado precisamente de apoyarnos en el sistema de gestión virtual de aprendices, que es el aplicativo. Otro de los roles también que hacen parte de esta unidad es el instructor que los va a estar acompañando desde etapa lectiva hasta etapa productiva como tal. Avancemos, profe, para mirar los momentos.
Tenemos entonces dispuestos para ustedes 3 momentos. Bueno, más adelante, como les digo, van a tener la charla del área eh, de contrato de aprendizaje, donde el tecnólogo, el apoyo de nosotros, que es el señor Henry, les va a estar dando precisamente esa charla en donde va a exponer cómo van a, bueno, esto solamente aplica para aquellos aprendices que puedan optar por la alternativa de contrato de aprendizaje, que pena me había saltado esa parte. ¿Cómo se solicita la charla de contrato de aprendizaje? Es solicitada por el vocero de la ficha. El vocero de la ficha es quien envía un correo al líder de contrato de aprendizaje o al señor Henry, a cualquiera de los dos, solicitando el espacio. El vocero también técnico de la ficha también es quien hace la solicitud al área de contrato de aprendizaje para esta charla. Esta charla la van a tener en esta primera fase de análisis, donde vamos a dar inicio ya a la formación como tal. Entonces, no se preocupen que sí van a tener una charla con respecto a la plataforma, al aplicativo SGVA. Tenemos entonces dispuestos para ustedes desde el área de etapa productiva unos momentos de inducción a este proceso. Esos momentos son espacios diseñados para que el instructor comparte información sobre el proceso de etapa productiva. ¿Desde dónde? Esos espacios los programamos directamente nosotros, los instructores que ustedes van a tener a cargo en la ficha. Nosotros nos vamos a presentar por la plataforma. No son los instructores que posiblemente nos están acompañando en este momento. A nosotros nos asignan unas fichas. Entonces, van a ser esos instructores que se van a presentar en los anuncios. Vamos a tener 3 momentos. El primer momento, esta es una charla general para que ustedes conozcan el proceso, para resolver esas dudas, esas inquietudes que se puedan presentar, pero no se preocupen, como les decía, cuando abrimos el espacio, ustedes van a tener un primer acercamiento. Cada uno de esos instructores de etapa productiva van a habilitar en esta primera fase un primer momento que es donde el instructor asignado va a contextualizar cada una de las alternativas, va a volver a profundizar sobre el tema que hoy vamos a tratar, que son todas las alternativas, cómo está constituida nuestra área. Vamos a tener un segundo espacio, más o menos a la mitad de la formación, en donde ustedes también van a aclarar inquietudes. Ahí solamente vamos a hablar de alternativas de etapa productiva y al final de la formación, porque acuérdense que ustedes van a iniciar es con un proceso de etapa lectiva, de formación como tal, no vamos a iniciar ya etapa productiva, los acompañamos desde ya, sí, pero no vamos a dar inicio desde ya en ninguna de las alternativas de etapa productiva. Podemos firmar un contrato de aprendizaje, pero eso no quiere decir que ya vayamos a iniciar etapa productiva. Vamos a tener entonces ese último momento, el tercer momento es cuando ya ustedes van a salir a etapa productiva y el instructor acá les va a contar cómo va a ser la recolección de esas evidencias, cuáles son las evidencias a recolectar en el proceso de etapa productiva, cuáles se suben a plataforma, que hay una concertación de actividades y de recolección de esas evidencias, tanto con ustedes como con los coformadores o jefes inmediatos, que disponemos de unas bitácoras cada cuánto se van a diligenciar. Entonces, como pueden ver, tenemos 3 momentos diseñados a lo largo de esta primera fase, que es la fase de etapa lectiva. Avancemos, profe, porfa. Ahora sí vamos a empezar a hablar sobre las alternativas de etapa productiva. Para la realización de la etapa productiva requerida en el proceso de aprendizaje de los aprendices del SENA se deben considerar las siguientes alternativas. Al día de hoy tenemos 5 alternativas vigentes. Vamos a iniciar entonces con la de contrato de aprendizaje. Es una forma de vinculación especial contemplada dentro del derecho laboral y se define como un contrato formativo.
formativo, no es un contrato de prestación de servicios ni de vínculo laboral. Es un contrato en donde ustedes van a culminar su proceso de aprendizaje, por eso se llama contrato formativo o contrato de aprendizaje, el cual la empresa cumple un papel de coformador. Listo. Tranquila, profe, de acuerdo a la ley 789 del 2002, avancemos, gracias. En contrato de aprendizaje tenemos unas, por decirlo, características. ¿Cuáles serían las características del contrato de aprendizaje? Solamente pueden optar por contrato de aprendizaje aquellos aprendices, valga la redundancia, que no hayan optado antes por un contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje solamente se puede firmar una sola vez en la vida. Las personas que ya tuvieron un contrato de aprendizaje, pues no podrían optar por esta alternativa. ¿Se puede firmar en etapa lectiva? Sí, en etapa lectiva vamos a tener un 50% del salario mínimo legal vigente. Y ya cuando iniciemos etapa productiva, o sea, cuando ya estemos en la empresa trabajando, vamos a tener un 75% del salario legal vigente al momento de iniciar el contrato de aprendizaje. De las características de contrato de aprendizaje es que los aprendices bajo esta modalidad son aquellos que van a poder hacer parte o pueden inscribirse en la plataforma SGVA, que es la plataforma diseñada por el SENA, en donde los aprendices que puedan optar por esta alternativa de etapa productiva van a ser visibles para los empresarios y van a poder optar a esa vacante que esté disponible y que obviamente se ajuste al perfil del programa de formación. Todas nuestras alternativas de etapa productiva, la característica es que ustedes para poderla desarrollar deben de desarrollar actividades propias de su programa de formación. Entonces acá les pedimos muy comedidamente que cuando vayan a firmar un contrato de aprendizaje, garanticen que cuando vayan a iniciar su etapa productiva, vayan a desarrollar actividades propias de su programa de formación. No solamente las personas interesadas en contrato de aprendizaje van a poder optar por esta alternativa en la plataforma de SGVA, no, por las diferentes bolsas de empleo del país, también pueden acercarse y revisar las ofertas que a nivel empresarial se ofertan y a las cuales ustedes puedan aplicar y que estén de acuerdo a la zona donde ustedes vivan. Si yo me encuentro en la ciudad de Medellín, yo no puedo aplicar a una vacante o postularme a un contrato de aprendizaje que sea en una ciudad totalmente diferente, porque recuerden que aunque es una formación virtual, ustedes van a desarrollar actividades en etapa productiva de manera presencial en cualquiera de las alternativas. ¿Listo? Entonces, la etapa productiva no es virtual, también es presencial. ¿Listo? Ahora sí, vamos a iniciar con vínculo laboral. La alternativa de vínculo laboral es la única alternativa que se puede firmar o se puede iniciar 3 meses antes de finalizar etapa lectiva. Es la única alternativa. No se reconoce una experiencia previa en el área. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a definir vínculo laboral o contractual. Esta alternativa aplica para los aprendices que tienen suscrito un contrato laboral o contractual mientras se encuentran en su etapa lectiva o productiva y las funciones que desarrollan deben ser acordes al programa de formación. Se requiere un seguimiento de 6 meses. Yo puedo demostrar, bueno, para esta alternativa hay unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, para todas, pero los requisitos para vínculo laboral es el certificado laboral con funciones.
no se reconoce una experiencia previa, o sea que si yo llevo 2 años trabajando en el área y requiero registrar la alternativa, entonces con esos 2 años ya me van a valer mis 6 meses de etapa productiva. No, como les digo, no se reconoce una experiencia previa, se registra la alternativa una vez ustedes compartan con el instructor de seguimiento de etapa práctica ese certificado laboral y haya una constancia precisamente de que usted tiene ese vínculo laboral con la empresa. A diferencia de contrato de aprendizaje, bajo la modalidad de vínculo laboral, las personas sí tienen todas sus prestaciones. En contrato de aprendizaje, olvidé decirles que no tienen prestaciones extralegales, solamente tienen derecho a salud mientras estamos en etapa lectiva y ya a ARL cuando estamos en etapa productiva. Todos nuestros aprendices bajo cualquiera de nuestras alternativas tienen que estar afiliados a la ARL una vez iniciamos etapa productiva. Para contrato de aprendizaje, entonces solamente tendrían el 50% en etapa lectiva del salario mínimo legal vigente y afiliación a la EPS. Y ya en etapa productiva sería el 75% del salario mínimo legal vigente, afiliación a la EPS y afiliación a ARL. Mientras que por vínculo laboral, pues las personas sí tienen derecho a esas primas, a esas vacaciones que no se contemplan bajo la modalidad de contrato de aprendizaje. Como les decía, es la única alternativa que ustedes pueden registrar 3 meses antes de finalizar etapa lectiva. No se preocupen. Como les dije al principio, ustedes van a tener 3 momentos dentro de su proceso de formación en etapa lectiva, en donde precisamente van a contar con el acompañamiento del instructor de seguimiento de etapa práctica y él les va a estar orientando sobre la recolección de estas evidencias y si aplicaría la alternativa o no para ustedes. Vamos a seguir, entonces vamos a darle a la profe Gloria. ¿Nos ayudan con los preguntita. por favor? Disculpa, te hago una preguntita. Es que no Las entiendo bien cómo es la definición de la etapa lectiva. Perdón, señor José Ignacio. De acuerdo al desarrollo de la reunión, quedamos en que las preguntas las vamos a desarrollar al final de la exposición de las alternativas. ¿Listo? Muchas gracias. Buenas noches para todos. Vamos a mirar la alternativa de proyecto productivo. Bueno, esta alternativa tiene como 3 líneas. Hay la línea de proyecto empresarial, hay la línea de proyectos de investigación, desarrollo e innovación y hay la línea de proyectos SECNOVA. ¿Qué se busca con esta alternativa de proyecto productivo? Que el aprendiz, a través de una definición de una idea de negocio, pueda aplicar los conocimientos, habilidades, destrezas adquiridas durante su programa de formación. Entonces recuerden, son 3 líneas: empresarial, investigación, desarrollo e innovación y los de SECNOVA. La línea empresarial y la línea de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en dirección general salen unas convocatorias invitando a los aprendices que ya están en etapa productiva para que se inscriban en ciertos proyectos que ellos pues generan. Entonces eso es por convocatoria nacional. La línea de proyecto productivo relacionado con SECNOVA tiene una característica especial y es que ustedes, aprendices, deben hacer primero un semillero de investigación que dura 6 meses. Y terminado esos 6 meses, usted puede entrar, postularse a alguno de los proyectos de SECNOVA y hacer su etapa productiva a través de esta línea. En el momento, ustedes que están iniciando, la recomendación
es que de entrada los que estén interesados en la línea de proyecto productivo, ahorita en este momento tenemos oferta de semillero de investigación. Sería importante que ustedes se inscribieran en esa oferta. Cuando ya les asignen su instructor de seguimiento de etapa productiva, le pueden pedir que les envíe el enlace para que se puedan inscribir en estos semilleros. Aprovechan. Ese semillero es importantísimo, jóvenes. ¿Por qué? Porque aparte de que te va a permitir más adelante conectar con tu etapa productiva, es una competencia que todos los profesionales deben adquirir, lo que es investigación. O sea que eso es un plus para su hoja de vida. Pregunta, profe, si me inscribo en el semillero, ¿tengo que hacer proyecto productivo por SEGNOVA? No necesariamente, usted puede hacer su semillero y puede hacer otra alternativa, pero la idea es que se inscriban en el semillero aquellos que estén interesados en proyecto productivo. Entonces, para cerrar la idea, 3 líneas: emprendimiento, investigación, desarrollo, innovación y SEGNOVA. Las 2 primeras, emprendimiento, investigación, desarrollo e innovación, son por convocatorias de Bogotá, de Dirección General. Y SEGNOVA sí lo estamos gestionando en la regional, lo que es el semillero, y posteriormente conectar con la etapa productiva. Miremos, espérenme bueno, miremos acá el proyecto con enfoque de ciencia, tecnología e innovación. Este es el que yo les hablaba, de que el aprendiz se debe vincular durante la etapa lectiva y participar activamente y tener una permanencia por un periodo igual o mayor a 6 meses. Entonces, recomendación. Aquí está el correo de Hugo Semanate, que es la persona encargada de este semillero, hsemanate@sena.edu.co, para quienes han pensado en el desarrollo de su etapa productiva a través de proyecto. Miremos las pasantías. Acá está nombrada como pasantía, pero eso ya se le llama vínculo formativo. Esta consiste en que el aprendiz se consigue una empresa. Puede ser una institución o una organización. La idea es que en la empresa le permitan realizar actividades relacionadas con el programa de formación. ¿Qué diferencia hay entre la pasantía, contrato de aprendizaje, vínculo laboral? Que acá el aprendiz no recibe un patrocinio. O sea, en la empresa, de la empresa solo va a recibir la ARL, porque es obligación que el aprendiz tenga ARL con la empresa, que la empresa le dé la ARL para realizar la pasantía. ¿Qué tipo de empresas puedo mirar para buscar para hacer mi pasantía o vínculo formativo? Empresas de apoyo a una unidad productiva familiar, institución estatal, a una ONG o entidades sin ánimo de lucro o asesorías en las pymes. Entonces veo acá hay una oportunidad para aquellos que quieran realizar su etapa productiva a través de pasantías. Hablemos de la última alternativa, que son monitorías. Las monitorías, para usted acceder, poder hacer su etapa productiva a través de monitorías, debe cumplir 2 requisitos. Primero, estar en tiempo de etapa productiva, o sea, que ya haya terminado la etapa lectiva. La etapa lectiva es el proceso formativo, o sea, los 6 meses donde ustedes van a recibir toda la parte técnica, conocimientos. Terminado eso, empieza la etapa productiva. Entonces, las monitorías requieren que usted esté en tiempo de etapa productiva, en primer lugar. Y en segundo lugar, que lo que usted vaya a realizar, las actividades, estén directamente relacionadas con su programa de formación. Por ejemplo, una convocatoria de monitoría para un técnico en producción agrícola. Pues hombre,
yo estoy estudiando servicios comerciales y financieros, yo no podría hacer una monitoría ahí. Debe tener relación directa con el programa de formación. Y como les decía, es por convocatoria de dirección general. Primero, debe estar en tiempo de práctica. Segundo, y son por convocatoria de los centros de formación. Acá les recomiendo que busquen el blog Centro de Comercio y lo tomen como un lugar de consulta. Ahí salen las convocatorias, ahí está información muy importante para ustedes que están iniciando en el SENA. Bueno, este formato, pues se los voy a nombrar, es el F165, pero no se preocupen, cuando les demos el momento, cuando el instructor de seguimiento les dé el momento 1, ese día van a diligenciar este formato. Como les decía mi compañera Nora, hoy es como un saludo, darles la bienvenida, mostrarles que en etapa productiva tenemos una unidad que ella se las presentó al inicio, que está 100% a disposición de ustedes para acompañarlos, guiarlos en su proceso de etapa productiva. Entonces, este formato, tranquilo, lo vamos a diligenciar cuando demos el momento 1. Hoy vamos a compartirles el enlace de asistencia y ahí van a encontrar deben seleccionar la posible alternativa de etapa productiva que ustedes harían. No les dé miedo, elijan con la que usted siente que puede conectar. No se inquieten, es posible cambiarla más adelante. Pues ahora que están pues, en proceso de formación, pueden hacer otra selección. O sea, la selección que hagan hoy no define que usted vaya a hacer su etapa productiva en esa alternativa, la pueden modificar. Bueno, abrimos el espacio para preguntas relacionadas con lo que hemos hablado. Les hacemos la recomendación. Señor. Gloria, perdóname, yo quería como cerrar la presentación con un minutico que me regalaras. Claro, Mauro, sí, claro, por Qué supuesto. pena, instructor, los interrumpo un poquito, es que mi ficha no aparece. ¿Cuál es su ficha? Mi ficha es la 3236009. ¿No aparece dónde? En el listado de asistencia, en el listado no de te asistencia. preocupes. Ya lo Colócanoslo ahí compartí. entonces ahí abajito. Sí, nosotros lo incluimos. Ya lo incluyeron. Listo. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Para Gloria, para Nora y para mí es un gusto estar con ustedes. Yo sí tengo pues en la cámara, ojalá no se caiga la señal. Básicamente pues pasaba como a saludarlos a todos. El motivo pues de esta reunión, de esta conversación, es básicamente como introducirlos a lo que será la etapa productiva, invitarlos también para que ya tengan pendiente como ese requisito. Recuerden que nosotros somos la segunda parte de su programa, somos igual de importantes que la primera. Ahorita estaban preguntando cuál era la diferencia entre lectiva y productiva. Lectiva es básicamente la primera etapa donde ustedes están en este momento, que es toda la parte teórica, toda la parte de instrucción, de formación en las competencias laborales, toda la parte que es acá en el SENA. Y la segunda parte es la productiva, la que nosotros estamos como en este momento coordinando, que es lo que conocemos normalmente como la práctica, el semestre de práctica. Entonces, a veces se confunden por los términos, pero en el SENA manejamos como otro tipo de lenguaje. Recuerden que la formación que ustedes están haciendo es una formación netamente para el trabajo, para la formación para el trabajo o para el emprendimiento como tal, y no es tanto una formación académica como de las universidades o de otras instituciones educativas, para que eso lo tengamos claro. Por eso es que llamamos instructores a los profesores, por eso es que llamamos ficha a los grupos, por eso es que llamamos competencias laborales a las materias como tal, para que tengamos eso claro. Yo rápidamente quiero resumir como en palabras más fáciles, más sencillas, porque en este momento de pronto ustedes se confunden, se abruman con tantos datos que les hemos dado a nosotros en el día de hoy. Pues básicamente hay
5 tipos de modalidades que ustedes pueden aplicar, que ustedes pueden utilizar para certificar su etapa productiva. La primera de ellas que comentó Nora, que tiene que ver con el contrato de aprendizaje. Entonces, este simplemente lo vamos a entender como un contrato de aprendizaje, es cuando un aprendiz aplica a una práctica que está ofrecida en un convenio que tiene el SENA con una empresa, con una ONG, con una organización. El vínculo laboral, para que lo entendamos más facilito, es cuando el aprendiz ya viene trabajando, ya tiene un trabajo y ese trabajo está relacionado con el campo de estudio que está haciendo, sea en una empresa o una organización, y quiere utilizar ese vínculo laboral para que se le certifique la práctica. El tercero es la pasantía, y la pasantía la entendemos más fácilmente cuando el aprendiz gestiona directamente una práctica en una empresa o una organización. A diferencia del contrato de aprendizaje, este no necesariamente, no obligatoriamente recibe algún tipo de remuneración económica, ¿cierto? Pero sí está obligado la persona, perdón, el empresario como tal, a garantizar que usted tenga una ARL. La ARL les acabé de colocar ahí en el chat, que es básicamente la administración, son las administradores de riesgos laborales. O sea, básicamente es ese seguro que tienen los empleados, los trabajadores, en caso de un accidente o una enfermedad, pero que tenga que ver con el trabajo, que ocurra durante sus funciones laborales. En este caso, durante su práctica. Está la alternativa de proyecto productivo o de proyecto investigativo. El proyecto productivo pues está más enfocado hacia el emprendimiento, ¿cierto? Hacia generar un plan de negocios. Y el proyecto investigativo está más hacia generar un conocimiento, un saber investigativo, valga la redundancia. Entonces, tanto en el uno como en el otro, el aprendiz realiza y presenta un trabajo académico durante los 6 meses. Lo realiza, lo presenta, lo formula y lo defiende y se le aprueba o no se le aprueba, y esa sería la práctica. Y finalmente, para que entiendan más facilito, está la monitoría. La monitoría pues es básicamente una práctica que resulta ocasionalmente en las sedes del SENA, en la cual un aprendiz puede poner en práctica o puede ayudar a un instructor, a otro instructor, o puede aportar o acompañar un área de conocimiento durante 6 meses, ¿cierto? Es un acompañamiento. Estos son ocasionales y como lo mencionaron ahora mis compañeros, pues básicamente es que esté la vacante relacionada con el programa de estudio. Entonces, lo que nosotros queremos, deseamos, aspiramos en este momento no es tanto que tengan todo el conocimiento que les estamos dando, que lo asimilen como tal, sino que cuando tengamos ya el momento 1, para el momento 2, para el momento 3, pues ustedes ya estén familiarizados con estos términos, con estos tipos de prácticas, ¿cierto? Entonces, recuerden, cuando terminen el año y medio de formación en etapa lectiva, ustedes deben hacer 6 meses de práctica, y durante esos 6 meses de práctica ustedes van a tener 5 opciones para elegir. Obviamente la primera, como lo dijo Nora, hay una obligación, hay un requisito. Para el contrato de aprendizaje, usted sí o sí tiene que ser la primera vez que tenga ese contrato de aprendizaje. Si anteriormente hizo una técnica, una tecnología, otro estudio en el SENA hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, pues ya no tiene la oportunidad de volver a hacer contrato de aprendizaje, ¿cierto? Está el vínculo laboral, está la pasantía, está el proyecto productivo o el proyecto investigativo. En este momento estamos ofreciendo más el proyecto investigativo, y está la monitoría. Eso era básicamente, o estoy tratando como de resumir o decirlo con poquitas palabras, lo que nosotros les teníamos para ahora. Entonces paso ahora, en compañía pues de mis compañeras, de mis colegas, a responder algunas dudas, ¿cierto? Porque volvemos a repetir, esta reunión de hoy es básicamente un abrebocas, una introducción a lo que será su semestre de práctica, pero no se trata de resolverlo todo, porque para eso vamos a tener unos tiempos definidos y unos espacios, y además, como lo mencionaban mis compañeras, pues no necesariamente vamos a ser nosotros sus instructores de seguimiento, sino que en el momento que salgan, pues van a tener asignados de acuerdo como al área de conocimiento a otro instructor o no. Entonces, ya dejo, les agradezco entonces mucho el espacio, darles siempre la bienvenida. Gloria y Nora, entonces continuamos con las preguntas. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas. Quien tenga inquietudes debe levantar la mano y vamos a ir dando 1 minuto. Por favor, muy atentos para no repetir preguntas. Vamos con Harley Davidson.
Hola, buenas noches para Sí, todos. buenas noches. Mi pregunta sería en cuanto al contrato de aprendizaje, ¿esos contratos son plenamente presenciales o se pueden así también virtuales? Las Mauro, alternativas, Nora. ¿Me las escucha? Aló. alternativas, sí señor, lo estamos escuchando. Nuestras alternativas, ninguna de las 5 alternativas que se les expusieron el día de hoy se desarrollan de manera virtual. Todas se desarrollan de manera presencial. Habrán algunas, la verdad, en el tiempo que llevo de instructor de seguimiento de etapa práctica, ninguno de mis aprendices ha desarrollado etapa práctica de manera virtual. Todos lo han desarrollado de manera presencial, exceptuando los de proyecto productivo bajo el enfoque Senova. Di respuesta a tu pregunta. Ok. Por Sí, sí, eso es tan señor. importante que cuando ustedes vayan, se los decía ahorita en la presentación, es muy importante que cuando ustedes vayan precisamente a esos espacios de entrevistas, ustedes identifiquen que esa empresa llene sus expectativas. Uno, dos, el lugar donde está la empresa esté cerca a su lugar de vivienda, que sea fácil su llegada, su desplazamiento a la misma, ya que ustedes en ese lugar es donde van a desarrollar su etapa productiva de manera presencial. ¿Listo? Gracias, Nora. Aquí. Diana Restrepo. Hola, muy buenas noches. Yo tengo una consulta. Resulta que anteriormente, hace unos aproximadamente como unos 5 años, yo estudié ya en el SENA, pero en el Centro de Industria y la Construcción de acá de Ibagué, Tolima. Lo de la parte de la etapa productiva, yo elegí monitoría. ¿Será que cuando yo vuelva a hacer la etapa productiva, puedo elegir monitoría otra vez? ¿O existen alguna, alguna cosa que no me deje permitir eso otra vez? Siempre y Bueno, cuando tengamos la convocatoria. Si no tenemos convocatoria y esa convocatoria aplica para tu programa de formación, sería viable. Pero como les digo, al día de hoy no tengo un solo caso de un aprendiz bajo esta modalidad. La verdad, en el centro de comercio son pocos, o al menos en el área en la cual yo manejo logística. Y a los aprendices de logística, recuerden que debe de desarrollarse de manera presencial, etapa productiva. Entonces, uno tendrías que estar en la ciudad de Medellín y que la convocatoria esté abierta y revisar los términos y condiciones de la convocatoria. Entonces, depende mucho de eso. Ah, bueno, señora, muchas eh, sí. Nora, es importante considerar que es por el tipo de programas que tenemos acá. Por ejemplo, yo manejo servicios comerciales financieros. eh, es diferente en el sentido de que ellos pueden hacer un híbrido, un mixto que llaman, de remoto y presencial. Bueno, vámonos con Camilo. Camilo Hola, hola. Marín. Hola, buenas Sí, noches. Mira, mi buenas pregunta es noches. sobre el contrato de aprendizaje. ¿Eso es al final de la formación? ¿O como cuando ya vamos a firmar con una empresa o algo así? Sí y no. ¿Por qué? Porque tú puedes, como les decía ahorita, tú puedes firmar ya en etapa lectiva tu contrato de aprendizaje, recibir una remuneración por el 50% del salario mínimo legal vigente, pero no iniciarías ya etapa productiva. Iniciarías etapa productiva una vez hayas finalizado y tengas el 100% de tus competencias de lectiva aprobadas, pero sí puedes Entiendo. firmar desde ya. O sea que hay forma de recibir ese subsidio desde ahorita, desde el inicio de la formación. Sí, Se llama señor. patrocinio. Sí. Sí, patrocinio. Y ustedes ya nos dejarían saber cuándo se abren convocatorias y todo eso. Bueno, nosotros no somos los encargados, el instructor de etapa productiva
no los ubica laboralmente a ustedes. Ustedes son los encargados, por eso les decía que el SENA dispone de una plataforma SGVA, que más adelante les van a dar una charla sobre el aplicativo, que es donde ustedes van a poder optar por esa alternativa de etapa productiva, y también tienen a su disposición las diferentes bolsas de empleo del país, en donde los empresarios ofertan convocatorias que son directamente para aprendices. ¿Me hice entender? Sí, entiendo, pero para firmar, vos me dices que se puede firmar desde ahorita, desde el inicio de la formación. Ustedes o el instructor nos dejaría saber cuándo pues se abra la posibilidad para firmar eso. No, eso es lo que te estoy diciendo, que ustedes son quienes buscan esas posibilidades. Lo puedes hacer por las diferentes bolsas de empleo del país, que vas a recibir una capacitación o una exposición, un espacio muy parecido a este, en donde te van a explicar cómo funciona la plataforma SGVA para que ustedes puedan optar por esta plataforma a ese contrato de aprendizaje, pero es más adelante. No se preocupen que el instructor vocero de la ficha es quien solicita esa capacitación y se da en la fase de análisis. Ah, listo, muchas gracias, entiendo. Y otra preguntita, si no tengo más dudas ya puedo abandonar la reunión. Sí, claro que sí, pero por favor diligencia el listado de asistencia. ¿Listo? Listo, ¿dónde está en el chat? Sí, señor, está en el chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti. Le damos la palabra a Linda Lucía Osorio. Hola, Linda, muy buenas noches, instructores. ¿cómo ¿Me estás, escuchan? Linda? Sí, señora Linda, ¿cómo Muy, está? muy bien. Bueno, pues mi duda específicamente es muy particular en mi caso. Yo ya hice un técnico con el SENA, hice las pasantías 100% virtuales. Trabajo en esa empresa, ya voy para 2 años. ¿Es posible de que yo pueda, digamos un ejemplo, en mi ámbito laboral que tiene que ver con el ámbito empresarial y contable, utilizar, digamos, mi empresa como las prácticas? Sería bajo la modalidad de vínculo laboral, pero siempre y cuando desarrolles actividades propias de tu programa de formación. Correcto, listo. En caso tal de que no se pueda, monitorías virtuales hay, porque es que yo me encuentro en Bogotá. ¿De qué programa eres? Yo soy de la ficha ay, se me olvidó el nombre, Emprendimiento y Fomento Empresarial. No que yo sepa, he visto convocatorias para el área de fomento empresarial y serían presenciales en el centro de comercio. No conozco convocatorias de monitorías a nivel virtual. Correcto, es decir, o sea que, digamos un ejemplo, o sea, si yo no puedo hacer pasantías porque tengo un contrato laboral, no puedo hacer aprendizaje, no puedo hacer monitorías, tendría dos opciones: que me avalen lo que yo hago dentro de mi trabajo, que es literalmente capacitar a empresas, o hacer el proyecto, ¿correcto? Sí, señora, así es. Dale, dale, muchas gracias. Con mucho gusto, señora Linda. Bueno, vamos con el señor José Ignacio Quevedo. Hola, ¿cómo estás? Primero tengo una pregunta un poco básica, pero es que me perdí la etapa lectiva, ¿cierto? Son un año y 6 meses, ¿cierto? Que es el Depende proceso del programa. de análisis y desarrollo de software, el tecnólogo. Sí, O señor. sea, Así es. ¿cuánto dura la etapa lectiva? ¿Aló? Perdón, señor José Ignacio, no lo dejé hablar, discúlpeme. Sí. Continúe. ¿Cuánto dura la etapa lectiva? En Esa es tu ese pregunta. Esa es una de mis preguntas, sí. Y la siguiente. La siguiente es cuánto dura la etapa productiva. Y la tercera es si estoy en Bogotá y tengo que asistir presencialmente a la etapa productiva, puedo hacerlo en Bogotá, ¿cierto? No tengo que desplazarme a Medellín. No, 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 no.
por eso les indicaba que ustedes tienen que garantizar. ¿Me ayudas con tu micrófono? No tengo retorno. Ah, sí, sí, sí. Qué pena. Gracias. Bueno, vamos a responder la primera, que si, ¿cuánto tiempo dura etapa lectiva? Para un tecnólogo es 1 año y medio en etapa lectiva y son 6 meses para todos, para absolutamente todos nuestros aprendices técnicos y tecnólogos, son 6 meses de etapa productiva. Ya para si la modalidad es contrato de aprendizaje, sí debes de estar en el lugar donde resides. Contrato de aprendizaje, pasantía. O sea, sí, yo elegí ay, se me fue la palabra, en la lista que nos pasaron para llenar, elegí pasantía. Entonces, si estoy en Bogotá, me vinculo con una empresa en Bogotá, ¿cierto? Sí, claro que sí, señor José. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿puedo abandonar la reunión ya o debo quedarme aquí? Sí, sí, señor José, no hay ningún problema. Como les decíamos al inicio de la reunión, ustedes también van a tener otro espacio con el instructor asignado a la ficha, en donde van a poder volver a ver las alternativas, las opciones de las alternativas que hay y van a despejar dudas e inquietudes con respecto al proceso de etapa productiva. Bueno, entonces me despido. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias por la Buenas noches, doctora. Continúa el señor Rodolfo Ramos. Por favor, silenciamos los micrófonos. Gracias. Buenas noches, señor Rodolfo. Sí, buenas noches, instructores y compañeros. ¿Escucha? Sí, señor, claro que sí. Cuéntanos, por favor, cómo le podemos dar apoyo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que yo laboro y la carrera o la técnica que yo escogí no tiene nada que ver con mi ámbito laboral. Pero aquí escuchándolo a ustedes, por ahí vi que puedo hacer un proyecto productivo, ya Sí, sea, señor. ya sea una propuesta en algún emprendimiento, o también está la opción de Cernova, que es el semillero de investigación. ¿Es así? Sí, señor. Usted puede hacer proyecto de investigación, debe hacer el semillero, son 6 meses. Ellos tienen unos proyectos ya establecidos. Usted debe buscar dentro de los proyectos que Cernova ofrece ya establecidos cuál se ajusta a su programa de formación y podría ser su etapa productiva ahí. De igual manera puede presentarle en el semillero, usted puede presentar una propuesta de investigación y de ahí también van a tener acompañamiento, no solo del instructor de etapa productiva, sino de un instructor técnico, o sea, con conocimiento del tema, y van a tener el acompañamiento de Oscar o Hugo Semanate, en lo relacionado a lo que es el planteamiento del proyecto. Espero haber aclarado su inquietud. Ok, usted lo mencionó ahora que uno se puede inscribir apenas que se termine esta parte de esta etapa de inducción, ¿no? En la de Cernova. No, la recomendación que yo les di es que si van a inclinarse por proyecto de investigación, cuando les asignen su instructor de etapa productiva, solicitarle a él que les dé la información. Ahora me corriges, hay plazo hasta el 7 de julio. Voy a verificar. Dame un segundo, por favor. O Gloria, eso es cada compartamos. determinado tiempo. Entonces, o sea, como la recomendación que se le puede hacer a nuestro aprendiz es básicamente que espere pues un tiempo, debe como ir avanzando, cumpliendo un mínimo de requerido en las competencias laborales, o sea, etapa lectiva, para presentarse a un semillero. Los semilleros por lo general abren cada determinado número de meses al año, son como 2 o 3 convocatorias al año.
Ya Ujú. tenemos una que es muy próxima, que es como lo acabas de decir, en el mes de junio, julio. Entonces ya sería como esperar los siguientes meses. Pero la recomendación que siempre se le hace a nuestros aprendices, y más ellos que apenas están iniciando en el SENA, es que primero hayan desarrollado, hayan cumplido cierto porcentaje de la etapa lectiva para presentarse a un semillero. Además, porque necesitan como un conocimiento básico, una preparación básica del modelo del SENA para estar en esos semilleros. Gracias, Mauro, por la claridad. Bueno, don Rodolfo, quedó resuelta su inquietud. Sí, sí, claro. Entonces sería ya el año siguiente, 2026. Esperar la convocatoria Sí, sería nueva el para 2000, semillero. sí, en 2026. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos con la señora Milena Guerrero. Buenas noches. Mi pregunta es, yo estoy en emprendimiento y fomento empresarial y yo tengo una empresa. Entonces, yo podría hacer mi etapa práctica en la empresa, o sea, está constituida y todo. Bueno, habría que esperar a que llegue el momento para hacer una revisión documental de la empresa para poder mirar la viabilidad de hacerlo a través de tu empresa. Como les decíamos al inicio de la charla, esta charla es informativa de todas las alternativas, es como abrirles la mente para que vayan pensando en posibilidades y ese encuentro más cercano lo van a tener con su asesor con el instructor de seguimiento de etapa productiva, quien puede revisar puntualmente cada uno de los casos. Milena, queda... Bueno, gracias. Sí, sí, señora. Igual pues, porque es que lo que pasa es que, digamos que yo estoy enfocada ahorita en mi empresa y yo estoy haciendo ese técnico es por lo mismo, porque necesito sacarla adelante. Entonces, Claro, pues sí. Sí, o sea, me gustaría que se pudiera hacer ahí porque pues digamos que yo no tengo el tiempo para buscar un contrato de aprendizaje en otra empresa y pues digamos que ese es mi enfoque, o sea, por eso me metí en ese técnico, entonces pues ya tendría que mirarlo más, sí. o sea, luego. Vale, Sí, muchísimas gracias. cada cosa en su momento, ¿cierto? Ya va a llegar el instructor de seguimiento y te puede dar un acompañamiento personalizado, orientarte cuál sería el paso a seguir para que puedas realizar tu idea. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, hasta luego. Con gusto, Milena. Sigue Johan Camilo. Profesor, hola, ¿cómo están? Buenas noches. En especial la instructora Nora, que estoy seguro que por la voz fue la que me dio el tecnológico inmobiliario. Bueno, profesor, tengo una ahorita, pues yo ya estoy contrato de aprendizaje, pero yo estoy estudiando lo mismo, pero para la tecnología. Entonces, mi duda es si puedo seguirla forzando o si puedo aspirar mejor a otra, no sé, a vínculo laboral o a cualquier otra ayuda. ¿Me repites tu nombre, perdón? Johan Camilo Johan. Zeta, ahorita. Señor Johan, buenas noches. Johan, ¿me cuentas por favor cuál fue el programa del técnico Logística empresarial. y el que estás cursando en estos momentos? Coordinador de procesos logísticos. Es por encadenamiento, lo puedes hacer por contrato de aprendizaje, pero debemos de solicitar el apoyo del señor, del líder de nuestra área, el señor Oscar Javier Rincón, para que nos pueda apoyar con nuevamente habilitarte la plataforma SGVA. Sí, profesor, mismo te iba a preguntar, para el proceso de encadenamiento sí puedo aplicar, ¿cierto que sí? Sí, señor, que sí, aplica. Exacto, sí, esa era una beca pues, de las que tenía. Y si apenas cumple el proceso de encadenamiento, sí o sí puedo realizar contrato de aprendizaje o puedo realizar algún otro, o vínculo laboral, pasantía, no sé, Puedes ¿qué me hacer aconseja? cualquiera de tus alternativas. Puedes optar por contrato de aprendizaje, por encadenamiento, pero a ti en especial te tienen que habilitar nuevamente la plataforma para que puedas optar por contrato de aprendizaje. Pero el Para resto de poder, las para poder tener el encadenamiento, ¿cierto? sí, para poder tener Profe, encadenamiento. y te pregunto, llegando al caso en sí tener el encadenamiento, ¿cuánto tiempo sería o sea, cuánto tiempo te tendría que cursar solamente? Lo mismo, pero es que estoy hablando de encadenamiento para etapa productiva, no de encadenamiento para etapa lectiva. Y etapa lectiva no aplicaría, ¿o sí?
Ya eso lo tendrías, esa consulta la tienes que llevar directamente a la coordinación académica. Yo no puedo darte respuesta acerca del tema. Listo, y entonces igualmente también puedo aplicar a cualquier otro contrato, ¿cierto? Claro que sí, sí, señor. Listo, profe. Te Muchísimas resolvimos gracias. tus dudas, Jonathan. Johan, 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 perdón. sí, profe, muchas gracias. Con Bueno, muchísimo. te iba a preguntar, llegando al caso, uno no aspirar, qué pena, al de contrato de aprendizaje, ¿cuál otro me podría aconsejar? Pues yo siempre les recomiendo a nivel general a todos los que están en sala vínculo laboral. Ustedes como aprendices pueden optar por las diferentes bolsas de empleo del país y en sus procesos de selección indicar precisamente que están buscando esa oportunidad laboral en esas áreas específicas de sus programas de formación. ¿Por qué recomiendo vínculo laboral? Pero es una percepción muy, muy personal. ¿Listo? Sí, o sea, en vínculo laboral aplica, por ejemplo, me imagino que todo lo que es por ley, Las eh, prestaciones por todas ley, las sí, personas por señor. ley, sí, ya es como más. Entonces, Listo. exactamente. Y te iba a Y pueden preguntar, o sea, seguir siempre y haciendo cuando carrera. realice esa labor, la labor que uno está ejerciendo. Sí, señor. Tienen que garantizar en cualquiera de nuestras alternativas que van a desarrollar actividades propias de su programa de formación. Listo, profe. Y como última pregunta, o sea, la misma empresa también si quiere dar patrocinio o eso solamente cuando uno ya termine la etapa lectiva. Bueno, hay empresas que les dan el patrocinio, pero recuerde que cuando hablamos de patrocinio, estamos hablando de un contrato de aprendizaje y el contrato de aprendizaje no estipula esas obligaciones extralegales. Listo, o sea, el contrato de aprendizaje aplica con la etapa lectiva al 50% y ya vínculo laboral ya sí es al finalizar más La bien la etapa. lectiva, Sí, listo, sí, la etapa, listo, dale, profe, qué pena. Gracias. Un saludo. con muchísimo gusto. Igualmente que estés muy bien. Feliz noche. continúa el señor Juan Manuel López. Buenas noches para todos, instructores y compañeros. Mi duda va dirigida hacia el sistema de gestión virtual de aprendices. Tengo entendido que yo soy libre de activar en cualquier momento cualquier de las modalidades, ¿no? Para realizar mi etapa productiva, sino que la duda surge acerca de en qué tiempo puedo hacer eso. Es decir, puedo yo, pedirle mm, al encargado, ejemplo, Espina, que acá la activación no tiene que ser con autorización del jefe de la ficha, o ya puedo intentar hacer el contrato de aprendizaje una vez terminada la fase de inducción. Nora, Es que yo preferiría que tengas un poquito de paciencia para que te puedan dar la inducción de la plataforma SGVA para que el señor Henry te resuelva esas dudas puntuales, porque precisamente él es quien te habilita en la plataforma. Muchas gracias por la información, Con instructora. muchísimo gusto. No te preocupes que esa inducción se da en la primera fase y es el instructor vocero de la ficha quien solicita la capacitación. Entonces no va a ser al final como en nuestro proceso de etapa productiva, sino que va a ser oportuno en este primer trimestre de tu formación. ¿Listo? Correcto, muy amable. Con mucho gusto, señor Juan Manuel. continúa el señor Juan Carlos Sánchez. Tutores, compañeros, muy buenas noches. Mira, mi pregunta es, yo ya llevo 7 años en la empresa donde laboro y he ejercido los temas de logística. La empresa tiene convenios con el SENA. Puedo seguir mi etapa productiva en la misma empresa, ¿verdad? Claro que sí, señor Juan Carlos. Como les decíamos al inicio, es importante que tenga en cuenta que usted va a tener 3 momentos de inducción, que el instructor que se le asigne, en este caso es que creería que es muy probable que yo sea la asignada de esa ficha, eh, 3 meses antes de finalizar etapa lectiva, usted podrá enviar sus documentos para la verificación de los mismos y poder registrar la alternativa de vínculo laboral, ¿sí?
Entonces no se preocupe que por el momento pues no podemos registrar la alternativa, pero más adelante, en caso tal de que continúe en la empresa, sí sería viable. Porque, instructora, yo ya llevo 7 años por la empresa. Pero como Y, les decía, el SENA no reconoce una experiencia previa. Ahora, perfecto. yo complemento esto y esto como para resolver en general, porque ya en el chat también están preguntando eso. Recuerden que las actividades, las labores, las tareas que ustedes realicen en las empresas tienen que ser relacionadas directamente con el programa de estudio. Pueden estar trabajando 10 años en una empresa, pero si lo que están haciendo en la empresa no tiene nada que ver o no sé, o en un porcentaje alto no está relacionado con lo que están estudiando, entonces esa plaza no les sirve. Entonces, antes de definir si puede ser vínculo laboral, tienen que especificar o tienen que preguntar o tienen que revisar si las funciones que están haciendo si sean compatibles con el programa de estudio. Doctor, qué pena, yo trabajo en la logística de la empresa, que yo lleve 9, 5 años en un proyecto que no, pero sí estoy relacionado con la logística. Mi pregunta era que si me servía seguir, o sea, estar en la compañía, en la empresa, los datos de la empresa cuando llegue el momento de vincularme, como lo pide, como me está diciendo la instructora. Sí, señor, Ok, así es. perfecto. Pero más adelante, como te decía, y como también te decía, y quiero que si de verdad lo tengan muy, muy claro todos nuestros aprendices en sala, y es que el SENA no reconoce una experiencia previa en ninguna de nuestras alternativas de etapa productiva, no solamente para vínculo laboral, ¿sí? Solamente inicia cuando tenemos el visto bueno de la coordinación académica. En el caso de el señor, ¿me recuerda su nombre? Qué pena. Juan Carlos Sánchez. Carlos. Sí, señora. Sí, instructora. En el caso del señor Carlos, tendríamos que tener el visto bueno. Cuando la coordinación nos dé el visto bueno, ahí iniciarían esos 6 meses de etapa productiva. ¿Me hizo entender, señor Juan Carlos? Ay, Sí, claro. Carlos. Tengo una última pregunta. ¿Eso no afectaría mi contrato laboral con la empresa? No, señor, no afecta para nada su contrato laboral. Perfecto. Muchísimas gracias, instructora. A usted que esté muy bien. Una feliz noche, señor Juan Carlos. Feliz noche. Bueno, continúa el señor Fernando Velandio. Muy buenas noches, instructora. Mucho gusto. Mi nombre es Fernando Velandia de la ficha 3235963, tecnólogo en coordinación de procesos logísticos. Mi pregunta es la siguiente. Yo en mi caso soy miembro retirado en uso de buen retiro de las fuerzas militares. Estoy en el programa PPR, que creo que lo conocen, que es un programa que vincula al SENA con Ejército Nacional. En mi caso también yo ya soy técnico del SENA, hice un técnico en el Centro Industrial de Mantenimiento Girón Santander, en el técnico mantenimiento de hardware. Pero ¿por qué no dan la pregunta? Yo tuve, en ese momento tuve patrocinio etapa lectiva y etapa productiva. En estos momentos yo creo que yo por haber tenido, ya tengo claro que yo no puedo estar con contrato de aprendizaje por etapa lectiva y productiva. Mi pregunta es la siguiente. Yo en estos momentos, por el hecho de que ya estoy en uso de buen retiro y ya estoy en el programa PPR y aparte de eso estoy en este momento en el tecnólogo, yo puedo aplicar solamente directamente como para monitorías o directamente para el proyecto de plan de innovación. Esa es mi primera pregunta. Bueno, señor, ¿me recuerda su nombre? Fernando Velandia. Señor Fernando, como les decíamos al inicio de la charla, este es un espacio en donde nosotros les estamos dando la apertura, todo lo que es etapa productiva. Su caso muy puntual lo vamos a escalar al instructor que se le asigne. Como les digo, las alternativas ustedes van a Se la tener da muy 3 duro, Colón, se momentos. la da muy duro. Es que eso es duro, pero uno tiene que saber llevar las cosas, ¿sí me entiende? Sí. Perdón, como les decía, ustedes van a tener más momentos con los instructores asignados de etapa productiva
para que puedan resolver esas dudas o inquietudes muy puntuales sobre los casos No, específicos y que es como ustedes yo me tienen. ponía a pensar, por ejemplo, hoy, huevón, yo era cacoso y yo pensando, yo decía, bueno, Hay un pero Por micrófono favor, abierto, silencian Jorge. ¿qué me los está aportando? micrófonos. Ella a mí, ¿qué me está aportando? Kenia solamente es una persona que Nora, ya, listo. Muchas gracias, profe Gloria. Eh, Me decías, sí, instructora, estoy poniendo atención. Qué pena, es que con la intervención no me desubiqué un poquito. ¿Me recuerdas tu nombre? Fernando Velandia. Señor Fernando, entonces, como le decía, esta inquietud la debemos escalar directamente con ese instructor que nos va a estar acompañando más o menos en el segundo momento de la charla de etapa productiva. Ok, instructora, tengo una segunda pregunta. Yo, aparte de eso, yo soy el vocero de la tecnología de la ficha 3235963. Mi pregunta es la siguiente, pero ya a raíz de lo que ustedes manifestaron en el primer momento, ¿de qué momento yo puedo solicitar, que usted dice que nosotros como voceros podemos solicitar la charla sobre la parte de etapa productiva El y ampliar instructor esto un poquito? vocero, perdón, el instructor vocero de la ficha es Ah, le quien hace la sería solicitud. el instructor. Ok, y una pregunta, pero muy aparte, instructora, pues en este caso lo hago ya a título personal. Lo que pasa es, pues aparte de que tengo mi hija también estudiando en el SENA, pero acá en Bogotá, pero ella es presencial. Mi pregunta es la siguiente, y de pronto usted me la puede ampliar frente al contrato de etapa lectiva. ¿En qué momento, desde ella arrancó una técnica en contabilidad y operaciones financieras presencial? ¿Desde qué momento ella ya inició ya finalizó etapa de inducción y arrancó normal la especialización? ¿En qué momento yo puedo pedirle ya el patrocinio? Desde ya yo ya puedo hacer solicitud del patrocinio, o si yo ya tengo la empresa, yo ya la puedo vincular con patrocinio a ella. Bueno, ella deberá consultar directamente con el centro con el cual en estos momentos ella se encuentra cursando su formación. ¿Listo? Ok, Y gracias, debe tener gracias. un mínimo, le respondo a Fernando, debe tener un mínimo de porcentaje en etapa lectiva. Volvemos a decirles, muchachos, ya sabemos que están ansiosos y que quieren empezar etapa productiva, pero lo primero es cursar, realizar y aprobar la etapa lectiva. O sea, para empezar todo Vale, ese pues, tipo entonces de el sábado nos vemos apoyo, allá, el hay que esperar. viernes. Oye, Por favor, apaguemos el micrófono. hágale, el viernes estoy incapacitado, entonces me voy por la mañana. ¡Qué putas! Señores, por favor. Profe Disculpe Mauro. la interrupción, creo que nosotros también podemos silenciarlos en esos casos. Solo el moderador. Yo he intentado, pero solo el Ya, moderador. ya estoy silenciando. No, mira que a mí me deja. A mí no me ha dejado. Muchas gracias. ¿Nos ayudas, por favor? Pues ya lo silencié al ver que pues pasó eso. Disculpe. Continúen, por Sí, favor, profe, que ya están silenciados. Bueno, vamos a dar 15 minuticos más para finalizar la charla porque de verdad, pues, sabemos que ustedes tienen inquietudes, pero como les digo, a medida que vamos avanzando en el proceso, esas inquietudes se van a ir resolviendo. Además, este no es el único espacio que ustedes van a tener. Para etapa productiva van a tener otros espacios ya con los instructores asignados. ¿Listo? Bueno, Profe, continuamos. buenas noches. ¿Quién Un momento. continúa o puedo continuar? Laura Daniela Gómez. Laura. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, instructora. Yo tengo solo una pregunta. Bueno, yo ya tengo una carrera técnico que realice pues en una corporación que no es el SENA. Y en esa corporación mi contrato fue por término de contrato de aprendizaje. Quería saber si en esta etapa del SENA no hay ningún problema pues en que pueda volver a tener nuevamente un contrato de aprendizaje, pero ya con el SENA. No, señora, es que el contrato de aprendizaje se puede tener con cualquier entidad, entonces no lo podrías optar a menos de que sea por encadenamiento. ¿De qué fue tu contrato inicial? ¿En qué programa?
No, yo hice con una corporación pues aquí privada donde yo No, vivo, pero eso el fue hace como programa. 2 años, como 3, 4 años que fue auxiliar de enfermería. Ah, ¿y ahora qué estás estudiando? Ahora estoy estudiando análisis y desarrollo de software. No te sirve, no desencadenamiento, no puedes optar nuevamente por un contrato de aprendizaje. Ok, en ese caso, pues, mi programa, ¿qué opciones tendría para poder desarrollar la etapa productiva? Las mismas que para el resto de los estudiantes en sala, con vínculo laboral, pasantía, proyecto productivo, Ok, listo, gracias. con mucho gusto. Nora, vamos a Señor. responder solo estas últimas preguntas porque son casos muy puntuales que realmente para entrar a resolverlos tendríamos que mirar la situación puntual de cada uno y el espacio de inducción. Esa situación puntual la van a poder resolver en el momento en que les asignen su instructor de seguimiento de etapa productiva. Como les dije ahorita, él los va a asesorar puntualmente. Entonces, continuamos con Brian y Buenas noches, instructora, disculpe, es que al parecer cuando participan como que se reinicia la lista de participación y ya varias veces me han bajado, entonces sí quiero hacer mi participación porque entré bastante atrasada a la clase por problemas de conectividad. enseguida te damos la palabra. Brian no está. Sí, señora. Sí, Qué pena. buenas Buenas noches. noches, instructores, compañeros. Una preguntita. Actualmente yo me encuentro laborando. Tengo un contrato laboral firmado. Les aclaro, no he tenido nunca un contrato de aprendizaje. ¿Hay algún problema en que yo me opte por la opción de contrato de aprendizaje así me encuentre ahorita laboralmente activo? No es posible, Brian, porque es que el contrato de aprendizaje exige un horario, mínimo 40, máximo 48 horas. Entonces, por cuestión de presencialidad, pues no lo veo viable. Listo, instructora. Muchas gracias. Con gusto. Juan Camilo Garzón. Sí, muy buenas noches, instructores y compañeros. Como una preguntita, lo que pasa es que, bueno, tuve la infortunio de ingresar tarde a la reunión el día de hoy. Es una pregunta muy general, y es que yo ya hice un tecnólogo con el SENA también, ese fue presencial hace algunos años, un tecnólogo en gestión empresarial. Entonces yo realicé mi etapa productiva y todo eso, y quería saber si de pronto no tiene algún inconveniente o algo en este momento, pues estoy iniciando el tecnólogo en análisis y desarrollo de software para hacer la etapa productiva o cómo se manejaría ahí. Gracias. Nora. Como les decía, no aplica contrato de aprendizaje, te tocaría por otra alternativa porque no te aplicaría encadenamiento, entonces tiene que ser vínculo laboral, proyecto productivo, pasantía. Listo, perfecto. Y una preguntita muy puntual es, ¿cómo pude pronto ingresar tarde? ¿Esta reunión la van a cargar en la plataforma o algo así? ¿Hay posibilidad de volver a ver? Sí, señor, va a quedar, se las vamos a compartir por medio del anuncio de cada una de las fichas, se les compartirá ahí en ese espacio por medio del instructor líder, perdón, el instructor que se designe de etapa productiva. Listo, vale, muchísimas gracias y buenas noches. Que esté muy bien. Muchísimo gusto igualmente. Hasta luego. Feliz noche. Bueno, démosle la palabra a Marian. Buenas noches, instructora. Bueno, mi pregunta va más que todo dirigida porque yo pues he notado que me inscribí en el centro, no sé, creo que de por allá del área, creo que andina, una cosa así, no recuerdo muy bien. Pero entonces mi pregunta es si en el caso de que cuando yo vaya a hacer mi etapa práctica, no sé, de pronto ustedes tengan vínculos con empresas de por allá o de pronto también tienen en cuenta la ubicación
en este caso el aprendiz, para que, no sé, se ubique en una empresa cerca del área donde se encuentra ubicado? Como les decíamos, María, con todo respeto, ustedes son los encargados de buscar precisamente el espacio donde vayan a realizar su etapa productiva. En este caso, entonces, tú serías la veedora de mirar cuáles son las empresas del sector donde tú vives que están requiriendo ese aprendiz para el desarrollo de su etapa productiva, independientemente del lugar donde estés cursando tu formación. No Ok, sé si no, me yo les hacía sí, sí le entendí. No, disculpe, yo le hacía la pregunta porque, bueno, es mi primera vez cursando una tecnología, un técnico acá en el SENA y pues sí desconocía esa parte. Entonces, No te bueno, muchas preocupes. gracias. Noche. No te preocupes, no hay ningún problema, pero sí es importante que tengas claro que no es que tengas que, como estás con el centro de comercio, que es la regional Antioquia, tengas que cursar tu etapa productiva acá en la ciudad de Medellín. No, la etapa productiva, como les decía, se debe de cursar precisamente en el lugar donde ustedes residen, donde ustedes viven. Ok, Bueno, gracias. continuamos con el señor Néstor Danilo. Por favor, hacemos preguntas directamente en dudas con respecto a lo expuesto en la noche de hoy. Néstor Danilo, casos puntuales con el instructor que les asignen de etapa productiva. Buenas noches, pues es una pregunta de un caso puntual, no sé si me la puedan responder rápidamente. Es Lo sobre el escuchamos. contrato de aprendizaje. Sí, díganos. Lo que pasa es que hace algunos 3 años yo tuve un contrato de aprendizaje e intenté hacer un técnico, pero la ficha aparece como cancelada, o sea, no lo terminé por vencimiento de términos. En ese caso, como la ficha fue cancelada, ¿podría volver a firmar contrato de aprendizaje o ya no? En tu caso, perdón, ese caso sí debe ser analizado directamente por el instructor que te sea asignado. Yo desde afuera, sin revisarlo, creería que no, porque es que una cosa es que la ficha se haya cancelado, otra muy diferente es que el contrato que firmaste se haya cancelado. Si el contrato fue registrado, el contrato en la plataforma aparece visible. El contrato no sale del aplicativo, no desaparece del aplicativo. Listo. Muchísimas gracias. Más sin embargo, siguiendo sus indicaciones, más tarde haré la Sí, pregunta con señor. el instructor que nos Para indique. que él Muchas pueda gracias. validar precisamente en plataforma y te pueda decir si el contrato se registra en plataforma, no podrías optar. Listo, instructora. Muchísimas gracias. Mucho gusto, feliz noche. Vamos con Daniel Alejandro. Daniel Buenas noches. Alejandro. Buenas ¿Me noches. escuchan? Sí, señor. Tengo una duda sobre el contrato de aprendizaje y la pasantía. Quisiera saber qué diferencia hay entre los dos y qué tipo de ayudas o sí, como de prestaciones hay de diferencia. Son bien significativos tanto para contrato de aprendizaje como para pasantía. Pasantía no hay una remuneración económica como tal, es un acuerdo que hacen las partes aprendiz y empresario, en donde uno de esos acuerdos es precisamente la remuneración económica, mientras que en contrato de aprendizaje sí hay una remuneración económica por la prestación del servicio como tal. Recuerde que en etapa lectiva es el 50% del salario mínimo legal vigente y mientras que en etapa productiva sería el 75%. Eso no es obligatorio para pasantía, es un acuerdo de voluntades. Listo. Ok, listo, gracias. Con mucho gusto, feliz noche. Ya terminamos las preguntas, Nora.
Listo, entonces a las personas en sala, muchísimas gracias por la participación. No se preocupen si de pronto quedaron dudas, inquietudes en el tintero. De verdad que les agradecemos mucho la participación. Como les indicábamos, van a tener un instructor de el área de etapa productiva que los va a estar acompañando durante todo el proceso. Con él vamos a direccionar esas inquietudes muy puntuales sobre los casos. Van a tener 3 momentos con ellos para que ustedes puedan aprovechar los espacios y puedan precisamente aclarar esas inquietudes, darles nuevamente la bienvenida a este hermoso proceso, que lo disfruten, que aprendan mucho, que estén muy bien y una feliz noche. Y muchas gracias a mis compañeros por la participación y el apoyo. Muchísimas gracias. Gracias, Feliz hasta noche. luego. Ustedes, Muchas gracias. Feliz noche. con gusto, feliz noche. Listo, una Muchas feliz noche, que gracias. estén muy bien todos. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. A ustedes, feliz noche, que descansen. Ok, listo.